Muy buen día con todos alumnos, buenas tardes, buenas noches a lo que vean este vídeo. Vamos a iniciar la semana número 8 que corresponde a áreas de regiones planas, parte de la teoría y propiedades que vamos a aplicar en el desarrollo de los ejercicios propuestos. Quien les habla es el licenciado Alex Irineo Ordinola Cernaque, quien tiene a cargo este curso de geometría. Primero vamos a empezar con el área de un triángulo, que nos indica aquí que el área de la región triangular es igual al semiproducto de la longitud, de la altura y la base de dicho triángulo. Normalmente lo conocemos, o generalmente lo conocemos, como base por altura entre 2, ¿verdad? Esta es la fórmula más general que tenemos del área de un triángulo en este caso. Pero también cuando tengamos respecto a los lados, ¿verdad? La suma de sus lados, que sería el perímetro, dividido entre 2 el semiperímetro, que lo estamos observando, pues a esta fórmula se le conoce como la fórmula de Herón, que indica que el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro, que multiplica al semiperímetro menos el lado A, que multiplica al semiperímetro menos el lado B, y vuelve a multiplicar al semiperímetro menos el lado C. Entonces, dos fórmulas iniciando aquí para encontrar el área de un triángulo. Hay más, ¿no es cierto? Hay más fórmulas en las cuales nosotros vamos a tener que aplicarlas en su debido momento. Cuando tengamos un triángulo equilátero y todos sus lados son iguales y por lo tanto le hemos puesto L, pues vamos a encontrar que el área, nuestra superficie, va a estar lado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. También cuando tengamos un triángulo y dos lados adyacentes a un ángulo conocido, aquí lo hemos puesto como θ, pues el área va a estar dado en la multiplicación de los lados adyacentes, A por B, seno de θ entre 2. A esta fórmula se le conoce como la fórmula trigonométrica o expresión trigonométrica. El área de un triángulo en función de sus lados y el circunradio. Tenemos entonces una circunferencia, un triángulo que está contenido en ella y sus lados ABC. También tenemos aquí el radio, que en este caso vendría a ser circunradio. Entonces la superficie o el área vendría a estar dado por la multiplicación de sus tres lados del triángulo ABC sobre 4 veces el circunradio. Entonces también podemos hallar en función del inradio. Aquí pues vamos a tener el triángulo dentro de la circunferencia, el inradio R, y bueno, pues el semiperímetro ya lo conocemos, que está dado por la suma de sus lados entre 2. Bueno, pues simplemente para identificar el área sería el semiperímetro que multiplica al radio. 4 fórmulas, bueno, esto sería ya 6 fórmulas como encontrar el área de un triángulo. La última, que tiene que ver con respecto a función de su semiperímetro y los radios. Tenemos un triángulo ABC y tenemos una semicircunferencia que es tangente a uno de sus lados, ¿sí? Sí. Entonces, está de más recordar siempre el semiperímetro y la superficie que encontramos aquí, S, pues sería el radio relativa al perímetro por A. De esta manera también podemos encontrar a cada uno de ellos, ¿sí? Hola. Entonces, si fuese con respecto o relativo al lado B, pues vamos a encontrar R sub B, que multiplica al semiperímetro
menos B, y así sucesivamente si estuviera con respecto al lado C. Las áreas de las regiones planas ya las conocemos, simplemente recordaremos algunas, las más elementales. El cuadrado, lado cuadrado, el rectángulo, base por altura, el rombo, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, el romboide, base por altura, el triángulo, base por altura sobre 2, y el polígono regular pues tiene que ver con el semiperímetro por la apotema sobre 2. Más propiedades por ver aquí. Bueno, dependiendo de lo que se trace en un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos una mediana, ¿no es cierto? Parte a la base en dos iguales, y esto pues se construye dos áreas similares, ¿no es cierto? Dos áreas similares. Entonces el área total va a ser igual al doble de estas áreas. Cuando un triángulo está partido por sus tres medianas, pues va a originar 6 áreas de igual magnitud, y entonces el área total va a ser igual a 6 veces el área. Y así podemos citar muchas más, ¿no es cierto? Que de manera inmediata también observamos aquí en la tercera figura que si tomamos los puntos medios de los lados de un triángulo, trazamos aquí de punto medio a punto medio, pues vamos a obtener 4 áreas similares. Entonces el área total va a ser igual a 4 veces el área encontrada. O si quiero encontrar el área sombreada, pues sería entonces el área total sobre 4, ¿no es cierto? Y así como les estaba diciendo antes de que tuviera intervención, estuviera fallando el micro, pues tenemos también en los cuadrados. Si nosotros hacemos secciones tal como lo estamos observando, podemos encontrar el área sombreada. En el primer cuadrado observamos pues que si nosotros particionamos este cuadrado de un vértice al punto medio, tal como lo observamos para cada uno de los vértices, pues vamos a generar en sí 5 cuadrados, y es por eso que el área sería área del cuadrado sobre 5. Y así sucesivamente vamos a estar mostrando más áreas aquí como ustedes lo están observando. En un triángulo rectángulo que contiene una circunferencia, pues esta área da dos segmentos que están aquí divididos por el punto tangente en la hipotenusa. Entonces el área sería pues la multiplicación de estos dos segmentos. Muy bien, jóvenes, vamos a ver más propiedades. Relación que existen entre las áreas si se dan dos triángulos semejantes. Sus áreas entre sí, dice, como los cuadrados de sus elementos homólogos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero el área del triángulo ABC y del triángulo DEF, los pongo en relación, pues puedo tomar cualquier lado homólogo. Por ejemplo, si tomara C, que es el lado AB, en DE tomaría F, ¿sí? Pero estos lados C y F estarían elevados al cuadrado, como dice aquí, sí, como los cuadrados de sus elementos. Entonces vamos a citar esta fórmula. Acá nos indica, si el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, semejanza, entonces ocurre que el área del triángulo ABC, el lado homólogo B cuadrado, entonces sería en el triángulo DEF el lado E cuadrado, ¿sí? Ya que están hablando aquí de las bases. Propiedades en los cuadriláteros. Primero, si tenemos dos diagonales en un cuadrilátero, pues el área sería
el producto de las dos diagonales, la longitud de las dos diagonales, por el seno del ángulo que forman entre dos. Igual, si tenemos un trapecio isósceles, de ellos se trazan sus diagonales. Estas diagonales están formando dos áreas iguales, ¿verdad? Con respecto a los lados no paralelos. Si tenemos con respecto a las áreas en un trapecio, respecto a las bases, base menor y base mayor, pues aquí vamos a tener que la área total, la raíz cuadrada de ella, va a ser igual a la raíz cuadrada del área 1 más la raíz cuadrada del área 2. Cuando tengamos que en un lado paralelo de sus dos vértices salen dos rectas que van al punto medio del lado paralelo, no paralelo, opuesto, pues en esto generan dos áreas iguales. Por lo tanto, el área total sería dos veces el área sombreada. En un paralelogramo también vamos a obtener estas propiedades que ustedes ya las tienen en la parte de la teoría, ¿verdad? Solamente aplicarlo en su momento debido. Las áreas de las regiones circulares, circunferencia y arco. Pues la longitud de arco va a estar dada por la fórmula 2pi radio por el ángulo generado sobre 360 grados. ¿Sí? La longitud de circunferencia siempre va a ser 2pi radio. El área de un círculo, pi por radio cuadrado. Sector circular, tenemos pi radio cuadrado por el ángulo entre 360 grados. Área del segmento circular, pi por radio cuadrado por el ángulo sobre 360 grados menos el triángulo que se forma. Corona circular, pues no es otra cosa que la diferencia cuadrada, ¿no es cierto? Diferencia de cuadrados de los dos radios, radio mayor menos radio menor, multiplicados por pi. Y tenemos por último el trapecio circular. Sería pi por la diferencia de cuadrados de los radios por el ángulo que se está generando entre 360 grados. Entonces, chicos, estos son la mayor parte de áreas que vamos nosotros a trabajar. Y aquí he traído, pues, he citado dos ejemplos sencillos. ¿Sí? En lo primero nos piden calcular el área del triángulo mostrado si su altura mide 16. Entonces, además nos dan aquí como dato que la base es 5 veces la altura sobre 4. Teniendo la figura, pues ya podemos resolver, ¿no es cierto? Sabemos que el área es base por altura sobre 2, reemplazamos los valores y obtenemos. La respuesta sería 160 centímetros cuadrados. Calcular el área del triángulo mostrado, solamente nos dan que es un triángulo notable de 37 grados, hipotenusa 30, y nosotros ya sabemos que estos son proporcionales a 3K, a O, a 5K, a B, que es nuestra hipotenusa, y a 4K OB, ¿no es cierto? Entonces de esa manera sacamos la relación de 5K es igual a 30, K vale 6, reemplazamos en lo anterior mencionado y obtenemos el área. 18 por 24 sobre 2, 216. Muy bien, jóvenes, si hubiese alguna consulta, duda, pregunta sobre la teoría, es parte de ella, ya que es un tema un poco amplio sobre las áreas y los vamos a aplicar en los diversos ejercicios. Entonces preparémonos para el desarrollo de ello.